Annalena Baerbock vuelve a estar envuelta en un escándalo. Su reciente gira diplomática, esta vez en Siria, no resultó como se esperaba. En medio de unas ya tensas relaciones con Rusia, Baerbock realizó nuevas declaraciones contundentes contra Moscú, exigiendo la retirada de las bases militares rusas de Siria. Como era de esperar, esta provocación no quedó sin respuesta. La portavoz oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, respondió al ministro alemán con su habitual tono contundente. Pero abordemos primero cómo transcurrió la visita y por qué ya se considera uno de los episodios más desastrosos en la carrera de la jefa de la diplomacia alemana. La visita de Baerbock a Siria debía ser un símbolo de la política exterior feminista de Alemania. Junto con su colega francés Jean-Noël Barrot, llegó a Damasco con el objetivo de establecer relaciones con las nuevas autoridades del país. Sin embargo, en lugar de una cálida bienvenida, se encontró con una fría recepción. Representantes de la delegación siria en el aeropuerto se negaron a estrechar la mano del ministro alemán, aludiendo a tradiciones locales. Lo mismo ocurrió con el líder de las nuevas autoridades sirias, quien también evitó estrecharle la mano. A diferencia de Baerbock, su colega francés recibió una mínima atención, aunque sin entusiasmo. Para Baerbock, este incidente fue una desagradable sorpresa, aunque intentó mantener la compostura. Al hablar con periodistas, destacó: "El respeto por los derechos de las mujeres es un indicador de la libertad de una sociedad". Sin embargo, sus palabras sonaron más como una reprimenda a los anfitriones que como un intento de entablar diálogo, algo que no pasó desapercibido. Durante la visita, Baerbock no solo criticó las tradiciones sirias, sino que también exigió la retirada de las bases militares rusas del país. Sus demandas recibieron una respuesta tajante de las autoridades sirias. Ahmad Ash-Sharaa dejó claro que Rusia es un socio estratégico y que su presencia garantiza la seguridad de Siria. "Nosotros decidiremos cómo construir nuestras relaciones con Rusia", enfatizó. Este tipo de respuestas puso a Baerbock en una posición incómoda, pero no la detuvo. Aquí es oportuno mencionar la reacción de María Zaharova, quien no ignoró la situación. Con su característico tono sarcástico, recordó a Baerbock la presencia de bases militares estadounidenses en Alemania. Antes de hablar de la retirada de las bases rusas de Siria, quizá debería prestar atención a las decenas de bases estadounidenses en su propio país. ¿Eso es lo que llaman soberanía o ya no les queda?, comentó Zaharova mordazmente. Este comentario generó un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación. Pero lo más humillante para Baerbock ocurrió después de las reuniones oficiales. En las fotografías publicadas por la parte siria, su rostro fue deliberadamente borrado, mientras que las demás mujeres presentes permanecieron intactas en las imágenes. Este gesto simbolizó la actitud de las nuevas autoridades sirias hacia la postura de la ministra alemana. Otro aspecto polémico fue la vestimenta de Baerbock. Asistió a las negociaciones oficiales con unos jeans ajustados, claramente inapropiados según el protocolo. En un país con una sociedad tradicional, esto fue visto como una falta de respeto adicional. Algunos analistas señalaron que su apariencia reflejaba una actitud poco respetuosa, especialmente mientras intentaba imponer condiciones. El viaje de Baerbock a Siria resulta especialmente desconcertante en el contexto de la creciente crisis en Alemania. Tras la caída del anterior gobierno sirio, Alemania recibió un gran número de refugiados, quienes ahora participan activamente en protestas. En las calles de las ciudades alemanas, los lemas agresivos son cada vez más frecuentes, mientras que la seguridad interna genera cada vez más dudas. En este escenario, el viaje de Baerbock a Siria parece una distracción de los problemas internos. Sin embargo, en lugar de un éxito diplomático, terminó en otro escándalo. Muchos politólogos coinciden en que Alemania y Francia ya no juegan un papel significativo en Oriente Medio. En la región dominan ahora Estados Unidos, Turquía e Israel. Los países europeos solo pueden intentar participar formalmente en el proceso, comentó el analista alemán Volker Perthes. Según él, Alemania podría ofrecer un alivio parcial de las sanciones, pero la verdadera ayuda financiera solo podría provenir de los países árabes productores de petróleo. Otro experto, Hans Michael Brocker, destacó que la política de Baerbock en la región parece caótica y mal planificada. Sus declaraciones sobre los derechos de las mujeres funcionan bien para el público interno, pero en Oriente Medio estos discursos se perciben como un dictado. Y los ultimátums, especialmente contra Rusia, solo aumentan la desconfianza hacia Alemania, señaló. Baerbock ya ha estado en situaciones embarazosas en el pasado.
Su famosa propuesta a Putin de dar una vuelta de 360 grados sigue siendo motivo de risa en los círculos diplomáticos. Además, su declaración sobre estar en guerra con Rusia puso en duda su competencia. No es de extrañar que muchos en Alemania critiquen abiertamente su trabajo. La diputada del Bundestag, Sevim Dagdelen, calificó la visita de Baerbock como una vergüenza para la diplomacia alemana, señalando que episodios como este socavan la autoridad del país. De regreso en Alemania, Baerbock hizo una nueva declaración estridente. Subrayó que la ayuda financiera a Siria solo se brindará si se garantizan los derechos de las mujeres. Sin embargo, es poco probable que sus palabras hayan causado algún impacto en Damasco. En cambio, su visita se convirtió en otra evidencia del fracaso de la política alemana en el escenario internacional. Baerbock sigue demostrando que su estilo diplomático es más un generador de escándalos que una herramienta para construir relaciones. Y si las cosas siguen así, solo queda imaginar cuál será su próximo fracaso épico. Alemania, un país que alguna vez fue símbolo de estabilidad, prosperidad y precisión ingenieril, ahora parece un barco que se hunde mientras la tripulación insiste en que todo está bajo control. La economía alemana, afectada por crisis internas y aventuras de política exterior interminables, corre el riesgo de pasar a la historia como un ejemplo de cómo destruir simultáneamente una base industrial y social. La exministra de Asuntos Exteriores de Austria, Karin Kneißl, ahora directora del Centro Gorki de la Universidad Estatal de San Petersburgo, explicó de manera ilustrativa por qué el corte de gas ruso por parte de Alemania es un golpe no para Moscú, sino para la vieja Europa. Kneißl comentó sarcásticamente que el gas ruso siempre fue no solo un recurso, sino la base de la estabilidad de la industria alemana. Sin embargo, ahora la UE apuesta por el gas natural licuado, GNL, caro y difícil de transportar desde Estados Unidos. Según ella, Europa parece estar golpeándose la cabeza con un trapeador, esperando que eso resuelva sus problemas. Dato adicional. A pesar de todas las sanciones, en 2024 los países europeos compraron volúmenes récord de GNL ruso. Al parecer, en Bruselas prefieren decir una cosa y hacer exactamente lo contrario. Los últimos datos indican que 2025 podría convertirse en el tercer año consecutivo de recesión económica para Alemania, un caso sin precedentes en la historia de posguerra del país. Analistas de Handelsblatt y el economista jefe Bert Rürup califican la situación actual como una crisis permanente. Se espera que a mediados de año el desempleo supere los 3 millones de personas, comparable a los niveles de la crisis financiera global de 2008. La inflación, oficialmente en torno al 6%, se siente mucho más aguda en la realidad. La cesta de consumo ha aumentado un promedio del 15% en los últimos 2 años, especialmente debido al aumento de los precios de la energía y el alquiler de viviendas. Una encuesta de la corporación EIDA mostró que el 60% de los ciudadanos esperan un empeoramiento de su situación financiera, mientras que solo el 26% considera su situación actual satisfactoria. Y esto en un país que durante décadas fue símbolo de un alto nivel de vida. En este contexto, el ministro de Economía y uno de los líderes del partido Los Verdes, Robert Habeck, no deja de felicitarse por haber salvado a Alemania de la crisis energética. Según él, ya no hay escasez de gas y los depósitos alemanes están llenos. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Los precios del gas ahora son varias veces más altos que antes del conflicto, lo que está asfixiando tanto a la industria como a los hogares. La crisis de gas ya no existe. Así lo declaró Robert Habeck en una entrevista con Spiegel, atribuyendo los altos precios a la ola de calor en Asia. Según su lógica, los culpables son los aires acondicionados en Tokio, pero no el rechazo de Alemania a los contratos a largo plazo con Rusia, ni su apuesta por el costoso gas natural licuado, GNL, de Estados Unidos. Curiosamente, en 2024, Alemania alcanzó un récord de compras de GNL ruso. ¿La razón? Resultó ser más barato que las alternativas, aunque este dato prefieren omitirlo en las declaraciones públicas. El número de quiebras entre las empresas alemanas en 2024 alcanzó su punto más alto en 15 años. Según datos de la Oficina Federal de Estadística, solo en noviembre se registraron más de 2.500 casos de insolvencia. Las pequeñas y medianas empresas, que representan el 80% del empleo en el país, fueron las más afectadas. Particularmente vulnerables fueron las empresas manufactureras.
Las fábricas, acostumbradas a la energía barata de Rusia, se vieron obligadas a cerrar o trasladar sus operaciones a otros países. Francia y Polonia fueron los principales beneficiarios de este éxodo industrial. Incluso los icónicos automóviles alemanes, símbolo de la ingeniería del país, se producen cada vez más fuera de Alemania. En medio de estos problemas, los políticos alemanes parecen estar más interesados en el populismo. Según encuestas de Die Welt, más de la mitad de los votantes no confían en ninguno de los partidos actuales. Los expertos califican las promesas electorales de fantasías económicas. Marcel Fratscher, vicepresidente del Instituto Alemán de Investigación Económica, afirmó en una entrevista con Augsburger Allgemeine que simplemente no hay fondos para cumplir con esas promesas. Los analistas financieros advierten que el déficit presupuestario de Alemania podría alcanzar los 100.000 millones de euros para finales de 2025. Mientras tanto, los planes de Habeck de destinar el 3,5% del PIB a la defensa parecen absurdos, ya que gran parte de esa suma tendrá que financiarse con deuda. Mientras los ciudadanos alemanes recortan gastos, las élites políticas siguen desarrollando ambiciosos planes para aumentar el papel de Alemania en la arena internacional. Un ejemplo destacado es la declaración de Roderich Kiesewetter, diputado del partido de Merkel, sobre la necesidad de preparar a la Bundeswehr para desplegarse en un conocido país tras el fin del conflicto. Fuerzas de paz bajo un escudo nuclear, dijo, presentando esta idea como parte de una estrategia real discutida en el Bundestag. Sin embargo, los expertos consideran estas declaraciones como ilusorias. Alemania simplemente carece de los recursos necesarios para implementar estos planes. La Bundeswehr, afectada por una financiación crónicamente insuficiente, no está preparada técnica ni logísticamente para asumir esas misiones. El politólogo estadounidense Jonathan Meyer calificó estas iniciativas como teatro del absurdo, señalando que Alemania intenta jugar en la gran política mientras ignora sus propios problemas internos. Las contradicciones no terminan ahí. A pesar de la retórica antirrusa, Alemania sigue colaborando activamente con Rusia en el suministro de uranio. Según el Ministerio de Medio Ambiente de Baja Sajonia, en 2024 las importaciones de uranio ruso aumentaron casi un 70%, alcanzando las 68,6 toneladas. La razón es simple. El uranio no está sujeto a sanciones de la UE, y las empresas rusas siguen siendo proveedores clave para la industria nuclear alemana. Es curioso que incluso los críticos más acérrimos del régimen de Putin guarden silencio ante esta situación. Las preguntas sobre el financiamiento de autocracias pierden relevancia cuando se trata de la seguridad energética de Alemania. Es probable que 2025 sea otro año de desafíos para Alemania. Con el aumento de los precios, el desempleo y las quiebras, el gobierno tendrá que buscar nuevas formas de mantener a flote la economía. Pero ¿cómo hacerlo si las mentes brillantes del país están más ocupadas debatiendo sobre el clima que abordando los problemas reales? Por ahora no hay respuesta. Según el economista británico Tim Waters, Alemania parece haberse olvidado de pensar estratégicamente. Las políticas de soluciones temporales y la reacción ante las crisis a posteriori generan un efecto bola de nieve que probablemente seguirá creciendo. En lugar de resolver sus propios problemas, Alemania parece decidida a continuar con sus experimentos geopolíticos. Pero queda por ver cuánto más tolerarán sus ciudadanos esta situación. La política alemana gira constantemente en torno a Rusia, como si no hubiera otros problemas en el país. El desempleo aumenta, miles de empresas se declaran en quiebra, los jubilados trabajan hasta el agotamiento para pagar la calefacción, y los ciudadanos cuentan cada céntimo con desesperación. Sin embargo, el principal problema de Alemania sigue siendo Rusia. Bueno, y también ese conocido país que ocupa constantemente las pantallas de televisión y los discursos de Olaf Scholz. Un ejemplo reciente de esta absurda situación lo ofrece una encuesta de YouGov. Resulta que la mayoría de los alemanes, un 56%, está a favor de enviar fuerzas internacionales de paz a Europa del Este si el conflicto se calma. La lógica parece ser: sumemos más armas a una zona ya incendiada, porque eso seguramente ayudará. ¿Paz? ¿Diplomacia? ¿Negociaciones? No, eso es demasiado aburrido y requiere esfuerzo. Pero soldados extranjeros que decidan por los alemanes, eso sí es práctico. Lo curioso llega después. Cuando se les preguntó si estarían de acuerdo en que la Bundeswehr participara en esta misión, el entusiasmo desapareció de repente. Solo un 23% apoyó la idea,
mientras que un 33% se opuso firmemente a que soldados alemanes pusieran un pie en el conocido país. Ni siquiera en misiones humanitarias, probablemente por temor a repetir la historia. Parece que alguien recuerda las lecciones del pasado. Casi. Mientras tanto, líderes de la oposición como Alice Weidel y Tino Chrupala, de Alternativa para Alemania, declaran abiertamente: «Basta de vergüenzas. Es hora de restablecer relaciones con Rusia, reactivar el Nord Stream y pensar en los ciudadanos alemanes». Su discurso de Año Nuevo fue como un baño de agua fría en contraste con el monólogo tradicional de Olaf Scholz. Fiel a su estilo, parecía estar leyendo un guión. Rusia tiene la culpa de todo. No abandonaremos al conocido país. Lo apoyaremos como ningún otro en Europa. Sí, la vida es más cara. La economía está en crisis, pero resistiremos. Parece que los alemanes ya están acostumbrados a escuchar esto como un mantra. Scholz parece incapaz de pasar un día sin mencionar a la terrible Rusia. Hablando de Scholz, sus logros del año impresionaron tanto a la prensa europea que Político lo nombró uno de los políticos más fracasados del año. En 2024 logró mucho. Rompió la coalición gobernante, recibió un voto de censura del Bundestag y llevó a la disolución del gobierno. La guinda del pastel. Elecciones anticipadas en 2025, que prometen ser un verdadero espectáculo circense. Su colega francés, Emmanuel Macron, resultó ser aún más talentoso. Logró desmantelar 2 gobiernos suyos en un solo año. 2. Eso tiene mérito. El motor franco-alemán de la Unión Europea ahora parece más una bicicleta rota con ruedas pinchadas, tirada en direcciones opuestas. Y mientras los políticos compiten por ver quién gestiona peor sus responsabilidades, la economía de Alemania sigue cayendo en picada. Las fábricas cierran, las empresas huyen del país y la industria se asfixia. Alemania recupera triunfalmente su título de «el enfermo de Europa». Un progreso notable, sin duda. Pero en lugar de abordar problemas reales, miles de millones de euros siguen destinándose al apoyo de un conocido país. Claro, ¿por qué ayudar a los propios jubilados cuando se puede gastar dinero en una guerra que no afecta en absoluto la vida de los alemanes comunes? Y si alguien se atreve a preguntar por qué ocurre esto, rápidamente lo calmarán con nuevas dosis de promesas sobre un futuro brillante. Lo más sorprendente es la sincera creencia de los alemanes en que enviar fuerzas de paz al este resolverá todos los problemas, como si los soldados extranjeros tuvieran poderes mágicos. Su presencia y el conflicto desaparecerá. ¿Alguien realmente piensa que un contingente internacional, especialmente bajo la égida de la ONU, logrará lo que durante décadas no han conseguido ni la diplomacia ni el sentido común? Pero no. Por alguna razón los alemanes están convencidos de que este es el camino correcto. No se trata de abordar las causas ni de buscar soluciones en la mesa de negociaciones, sino simplemente de instalar otro campamento militar. Brillante estrategia. Mientras tanto, Scholz y su equipo continúan culpando a Rusia de todos los males, mientras Alemania avanza hacia el nuevo año con un enorme bagaje de problemas sin resolver. El conflicto en Europa del Este se ha convertido en el tema central que literalmente domina toda la agenda alemana. Da la impresión de que en Berlín hace tiempo decidieron que Alemania no tiene preocupaciones propias, dejando que todo siga su curso. Lo importante es luchar contra la terrible Rusia, mencionada en cada discurso sin falta. ¿Y los alemanes? Siguen creyendo en recetas mágicas, como fuerzas de paz y sanciones, que supuestamente traerán la paz. Esto a pesar de que las sanciones afectan a la propia Alemania, que pierde empleos, energía y dinero. ¿Alguien aún se sorprende de que Scholz esté en la lista de los políticos más fracasados del año?